En este vídeo voy a hacer esta animación con Fusion. Los elementos de la composición son la cara de la actriz, estos gráficos por encima y el texto rojo que parpadea y se refleja en la cara. Vamos a ver lo primero la estructura de nodos que he hecho. Como media in tengo el plano de la actriz. Después un corrector de color que la tiñe de verde. Para activar y desactivar el nodo estoy pulsando Control P. Este segundo corrector de color es para el reflejo rojo del rótulo. Tiene una máscara para delimitar la zona en la que actúa. Después he puesto un nodo de brillo y contraste para hacer un efecto viñeta y eliminar la saturación de color de los bordes. Luego incorporo tres gráficos. El HUD, que es como una interfaz técnico. Este es el rótulo rojo de Warning, que está escrito al revés. Y este último es un cristal roto. Todos estos nodos son efectos para meter desenfoques a los gráficos y efectos de líneas y desfases de color para que dé la sensación de un ordenador viejo y estropeado. Voy a borrarlo todo para que podáis ver cómo lo hago desde el principio. Lo primero que voy a poner es un nodo de corrección de color. Para poner las sombras azuladas y los medios tonos verdosos. Añado otro nodo de brillo y contraste para hacer un efecto viñeta. Necesito una máscara ovalada sobre la cara de la actriz. Y ahora puedo bajar el brillo. Pero tengo que invertir la máscara, porque lo que quiero oscurecer son los bordes de la imagen y no su cara. También quito saturación en esa zona. Ahora abro el Media Pool para incorporar este gráfico, Hub, y también este otro, Glass. Voy a poner nombre a los nodos, F2, Hub, y este otro, Glass. Conecto primero el Hub. Veo que se incrusta directamente porque tiene canal alfa. Ahora conecto el cristal roto, pero en este caso se ve el fondo negro. Para eliminarlo tengo que poner en el nodo Merge el modo de fusión en la opción Screen, que elimina el negro de fondo. Pero se ven demasiado. En los nodos Merge voy a bajar el nivel de mezcla con el tirador de Blend. Al primer gráfico le tengo que poner un nodo Transform para que se vea entero y poder posicionarlo bien. Tengo aquí en la barra de herramienta un icono para Transform. Me aseguro de tener el nodo Hub seleccionado y con pulsar el icono me lo conecta. Como estos gráficos tienen que parecer que están en una pantalla transparente delante de su cara, hay que dejarlos desenfocados. El atajo de teclado para el buscador de efectos es mayúsculas y barra espaciadora. En esta ventana busco el efecto Defocus. Pulsando Add me lo conecta al nodo que tenga seleccionado. El nivel de desenfoque lo dejo como me lo da por defecto, pero para evitar que me queden sobreexpuestas las altas luces, toco el Bloom Level. Lo dejo a 0. Para aplicarle al cristal el mismo efecto, selecciono el nodo de Focus y con Control C y Control V lo pongo después del nodo Glass. Así el cristal tendrá el mismo efecto de desenfoque que el otro gráfico. Ahora voy a poner otros dos efectos para que parezca una pantalla de ordenador vieja y estropeada. Primero pongo el efecto Prism Blur, que desenfoca añadiendo aberraciones cromáticas en RGB.
Y después el efecto Scanlines, que simula las líneas de la pantalla de un escáner. Le pongo una frecuencia de 10. Pero las líneas las voy a poner mejor antes del defocus y del efecto prisma. Tengo que dejar un poco de espacio para hacer esto. Si arrastro el nodo con las mayúsculas apretadas, me lo cambia de sitio y me lo deja conectado. Así, los efectos de prisma y desenfoque también afectarán a las líneas del Scanlines. Lo siguiente es poner un rótulo rojo parpadeando, pero ese rótulo tendrá que estar antes de los efectos de pantalla vieja desenfocada. Pongo un nodo texto. Y un merge. Conecto el texto a la entrada verde de foreground y la salida del transform a la entrada amarilla del background. Este nodo merge 3 es el que incorpora el rótulo. Ahora todos los efectos de aquí abajo se aplicarán también al texto. Lo voy a dejar un poco más ordenado. Sobre el nodo texto, en el inspector, escribo warning y lo coloco delante de sus ojos. Aquí puedo poner el color rojo. Ahora le quiero poner al texto un borde naranja. Me tengo que ir a la pestaña Shading y activar una segunda capa para este efecto. Ahora estoy en la 1, que está activada. Pongo la 2 y la activo. La capa 2 está preconfigurada como un borde rojo, Red Outline. Voy a modificar el color a naranja. Y en el menú Softness, subo hasta 5 los tiradores y aplico un poco de glow. Ahora se aprecian las líneas del efecto Scanlines en el borde naranja. Para darle la vuelta al texto, le tengo que aplicar una rotación de 180 grados en el eje Y. Pestaña Layout, rotación Y, 180. El parpadeo lo voy a conseguir animando el valor de Blend del Merge 3, que es donde se incorpora el rótulo. Para empezar con la animación me tengo que colocar en el primer fotograma de la línea de tiempo. Para ello pulso Control y flecha izquierda. Activo la programación de keyframes en Blend y pongo el valor 0. Quiero que se encienda y se apague cada 10 fotogramas. Como he empezado en el fotograma 12, me voy al 22 y pongo el valor de Blend en 1. En el 32 lo vuelvo a poner a 0. Ya he programado el primer ciclo del bucle. Ahora le voy a indicar que lo repita en loop hasta el final de la composición. Para eso tengo que abrir la ventana Spline, aquí arriba. Se abre al lado de la zona de nodos. Selecciono los keyframes en los que quiero actuar. La única opción que me da es los valores de Blend del Merge 3. Para ver bien el gráfico, tengo que pulsar este icono para que se ajuste y pueda ver todos los keyframes. Selecciono los 3 y les aplico esta opción que se llama Hold Interpolation, que quiere decir que no hará ninguna interpolación, que va a pasar a corte de una posición a otra. Esto es lo que quiero que haga. Este otro icono de aquí es el que activa la opción Loop. Para ver cómo queda en la velocidad de reproducción normal, me voy a Edit. Tengo que esperar a que haga el render. Lo veo en esta línea azul. También puedo darle aquí con el clic derecho del ratón en Render Cache Fusion Output. Solo cuando esta línea está en azul puedo ver la animación con la velocidad de reproducción correcta. Ya solo queda poner el reflejo rojo del rótulo en su cara.
Pongo otro nodo de corrección de color y lo vincularé al parpadeo que he programado en el Merge 3 para el rótulo. Le pongo una máscara para que solo afecte a los ojos y la nariz. Este valor, Strength, es el que quiero animar. Con el botón derecho del ratón sobre la etiqueta, elijo Modify with Probe. Al hacer esto, me ha activado en el inspector un menú de Modifiers. En esta primera casilla arrastro el Merge 3, que es donde está programada la animación de parpadeo. Me sitúo en el fotograma 22, que es cuando se enciende la luz roja. Y en los valores X e Y busco un punto en que se encienda. Pero así queda demasiado fuerte. Lo puedo moderar en la pestaña Value, en la opción White Value. Y ya lo tengo todo. Vamos a verlo.